Actualmente los requerimientos y estándares de seguridad están cambiando los mecanismos para la autenticación de identidad. Esto se debe a que existen grandes carencias en la seguridad de las comunicaciones. Es por ello que cada vez más se están abandonando las formas de identificación por algo que se posee físicamente, como por ejemplo una llave, o por algo que se sabe, como por ejemplo un password, para utilizar datos biométricos que nos identifican únicamente a cada individuo. Aunque a día de hoy la biometría no está demasiado integrada en nuestra sociedad, es cierto que poco a poco se va abriendo camino. Gestos como usar nuestra huella dactilar para desbloquear el teléfono móvil es algo que podemos llegar a realizar cientos de veces a lo largo del día. Es por ello que este es uno de los usos más comunes de la biometría. Sin embargo, la biometría va mucho más allá de esto, ya que tiene infinidad de usos. Ya hemos mencionado el término biometría, pero ¿qué es la biometría? Según la norma ISO TR 24741-2018, la biometría es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una característica física intransferible de las personas. En esta norma se recogen también las tecnologías más frecuentes en biometría, que son la huella dactilar, el reconocimiento facial de la voz y del iris, la geometría de las manos y los datos biométricos de la firma, entre otras. Dentro de la biometría podemos distinguir dos clases, la biometría fisiológica y la biometría del comportamiento. La fisiológica toma como referencia rasgos característicos de nuestro cuerpo para convertirlos en parámetros o indicadores, y la del comportamiento se sirve de otros aspectos derivados de una acción concreta, como por ejemplo escribir o caminar. A continuación vamos a hablar sobre las principales ventajas y desventajas de los sistemas biométricos. Las ventajas son las siguientes. Evita que los usuarios tengan que recordar contraseñas de acceso a un sistema. Además, dificulta que se produzcan accesos no autorizados y también permite una identificación fiable de los individuos al basarse esta identificación en características únicas de estos. Como desventajas tenemos que por lo general el coste de la tecnología y su instalación es elevado, que suelen tener altos costes de reparación y mantenimiento, no son 100% precisas y además invaden nuestra privacidad. La incipiente aplicación de la biometría no es casual. Nuestras contraseñas y nuestros controles de acceso son cada vez más sofisticados y evolucionan a medida que lo hacen el tratamiento y la cantidad de los datos con los que operamos a diario. Lo que antaño funcionaba como clave hoy puede estar quedando obsoleto. Recientes situaciones como el caso de Cambridge Analytica han puesto a manifiesto no solo la vulnerabilidad en la custodia de nuestros datos a día de hoy, sino también los riesgos a la hora de hacer un uso malintencionado de los mismos. Desde hace unos años, los datos se han convertido en la nueva moneda de cambio y ni siquiera somos conscientes de su valor. La nueva privacidad requiere de nuevas normas, nuevas contraseñas y otros niveles de seguridad. Llegados a este punto, es importante explicar cómo la LOPDE y la RGPD regulan el uso de los datos biométricos. Es importante mencionar que según la RGPD, los datos biométricos deben ser considerados y tratados como datos de carácter sensible, cosa que no pasaba con la antigua LOPDE, en la que los datos biométricos eran considerados de carácter personal simple o básico, equiparados con datos como números de teléfono o direcciones de correo. Que un dato sea considerado de carácter sensible quiere decir que es imprescindible cumplir los siguientes requisitos para tratar estos datos. El afectado deberá dar su consentimiento explícito al tratamiento de dichos datos con la finalidad del tratamiento especificada. Será obligatoria la realización de una evaluación de impacto del sistema que se usará para el tratamiento. También será obligatorio mantener un registro de las actividades de tratamiento que se efectúen bajo la responsabilidad de la entidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos aprobada en diciembre de 2018 tiene como finalidad clarificar y amplificar ciertos aspectos de la RGPD, y en el caso concreto del que estamos hablando, todo lo relativo a la aplicación de medidas de seguridad conforme al riesgo. La nueva normativa exige el uso de las siguientes medidas de seguridad. Se obliga a cifrar los datos mientras estos se encuentren alojados en una base de datos o también cuando sean comunicados mediante redes de telecomunicaciones. Además, también se obliga a que se realice un registro de los accesos que se realicen a estos datos, que al menos contenga la persona que accede a los datos, la fecha y la hora a la que se accedió, y además los datos a los que tuvo acceso. Tal y como ya hemos mencionado, los datos biométricos deben ser recogidos con una finalidad concreta y no pueden realizarse tratamientos distintos a los que se recojan en el consentimiento prestado por la persona. Además, será obligatorio que los datos biométricos que se vayan a recabar deben ser los adecuados y nunca excesivos respecto a su fin. Hasta el momento ya sabemos qué es la biometría y cómo está regulado su uso por la LOPD y la RGPD. Pero ahora surge la gran pregunta: ¿cuál es la finalidad de recabar datos biométricos?
las finalidades para las que recogemos datos biométricos son: control de presencia. Permite controlar la presencia de un usuario en un entorno. Identificación. Permite identificar a un usuario. Control de la información. Permite el acceso a una información determinada a la que no todos los usuarios tendrían acceso. Control de acceso. Permite el acceso a ciertos lugares a los que no todos los usuarios pueden acceder. Para finalizar, es importante tener en cuenta que cuando estamos tratando datos biométricos debemos garantizar la privacidad y proteger estos datos de aquellas personas que no estén autorizadas para tratarlos, además de protegerlos de una destrucción o pérdida accidental o ilícita. Las medidas técnicas para tratar estos datos deben ser las siguientes: almacenarlos en plantillas biométricas cuando sea posible. No realizar un almacenamiento centralizado de estos datos, sino almacenarlos en dispositivos cifrados que porten los interesados. La información de los datos biométricos deben almacenarse siempre de forma cifrada. Es recomendable suprimir los datos biométricos de forma automática cuando se cumpla el tiempo necesario para el fin en el que fueron recogidos. Para concluir con este trabajo, nos gustaría compartir las siguientes conclusiones que hemos obtenido. Los sistemas biométricos están en continuo desarrollo y su aplicación está siendo cada vez más universal. Estos sistemas nos permiten identificar a un individuo de manera sencilla, práctica y con resultados bastante fiables. Respecto a la privacidad y la protección de datos, el tratamiento de los datos biométricos no se puede realizar de cualquier forma, debido a que se trata de datos sensibles. Estos datos deben estar siempre cifrados y es imprescindible que exista un control de acceso para evitar accesos no autorizados.